Bienvenidos a otro episodio del podcast y el día de hoy les vamos a compartir 6 historias que tratan sobre el hombre del sombrero, niños fantasmas, sueños aterradores, entre otras. Ahora sí, sin más que agregar, demos inicio con las historias. Mi primera historia es acerca de un sueño aterrador que le sucedió a Camila cuando era niña. Y ella nos cuenta que una noche soñó que se despertaba y la ventana de su cuarto estaba abierta. Había una criatura enorme, negra, escamosa como un toro parado en la ventana. Sus ojos eran reflectantes como los de un gato y brillaban de color rojo. Tenía una piedra en la mano y me la tiró. Cuando hizo esto me desperté del susto. Su ventana realmente estaba abierta, algo que nunca hacían porque vivían en Florida y usaban el aire acondicionado para enfriar la casa por la noche. La cerró y estuvo despierta por el resto de la noche. A la mañana siguiente le contó a su hermano que había tenido una pesadilla y él le dijo que también. Describió el mismo sueño exacto sin que ella dijera nada. Se lo contamos a nuestros padres, que lo descartaron como cosa de niños. Todavía no tiene idea de cómo pasó eso, pero nunca pasó otra vez, así que suponían que era una coincidencia rara. O sea, soñaron exactamente lo mismo, vieron la misma criatura. Pero entre ellos no, o sea, ellos no figuraban en el sueño del otro, sino que el mismo. Sí, entiendo. He escuchado historias donde sí, como que se encuentran en los sueños, o sea, como que hay personas que, no sé si sería un viaje astral, no sé, pero sí llegan a coincidir en los sueños. Por ejemplo, vos y yo podemos vernos en los sueños. He escuchado historias, sí. Pero así, de que soñaran lo mismo sin saber que estaban soñando lo mismo, es muy extraño. Sí, y para comer esa criatura, pues, pueden estar soñando cualquier cosa, pero como que este era un demonio que los estaba visitando y los quería asustar porque les tiró una piedra. Sí, bueno, esa fue mi primera historia, espero les haya gustado. Mi primera historia que voy a compartirles fue enviada por Carolina. Dice así: tengo muchas historias sobrenaturales que contarles. La verdad, casi todas son cortas pero aterradoras. Esta me pasó cuando vivía en la casa de mi suegra. Yo estaba embarazada de mi primer hijo en ese tiempo. El baño de la casa quedaba justo enfrente de la cocina. Era el único que usábamos todos. Siempre en la madrugada me daban ganas de ir al baño, pero me daba miedo hacerlo sola, así que le pedí a mi esposo que me acompañara. Él se quedaba a cierta distancia esperándome. Yo entré, encendí la luz y me senté. Pero en cuanto lo hice, levanté la mirada hacia el frente. La cocina no tenía puerta y estaba completamente oscura. Fue ahí cuando lo vi, un hombre alto, vestido de negro, con un sombrero. Lo más aterrador no era su ropa, eran sus ojos rojos, oscuros y vacíos. En ese momento le grité a mi esposo que había un hombre en la cocina. Él corrió a encender la luz, pero no había nada, absolutamente nada. Pero yo estaba segura de lo que había visto. Por supuesto, no pude dormir el resto de la madrugada y quisiera decir que fue la única vez que vi a ese hombre, pero no fue así. Normalmente, no sé si recordás que todas las historias que cuentan sobre el hombre del sombrero no tiene esta característica de los ojos, pero me sorprende que ella, o sea, fue lo primero que notó, este color, rojo, como un demonio. Y como ya hablé anteriormente en otro capítulo, se supone que el hombre del sombrero entra entre la gente sombra. Pero como que hay muchas versiones del hombre del sombrero, porque también he escuchado historias que dicen que es bueno en algunas ocasiones y a veces es súper malo, o sea, como que se alimenta del miedo de las personas, que lo hace sufrir. Y pues esta historia de Carolina me hace pensar que estaba ahí para asustarla, no era algo bueno. Sí. Y la verdad que está muy aterradora. Más adelante voy a estar compartiéndoles las otras historias que ella me contó. Bueno, esta fue mi primera historia, espero que les haya gustado. La siguiente historia es de Billy y él cataloga esta historia como algo inexplicable porque él no cree en fantasmas, pero le ocurrió lo siguiente.
Bueno, él dice que esto le hace dudar de si él estaba alucinando o qué, pero él no consume ningún tipo de, ni toma licor, entonces pues se queda pensando que realmente ese día fue un fantasma, un ente lo que vio. Él estaba remodelando su casa y entonces se quedó donde un amigo en el campo y él tenía un cuarto de invitados que estaba perpendicular a la casa de su amigo y lo dejó quedarse ahí. Desde la ventana del cuarto de invitados se veía claramente el jardín y la entrada de la casa principal. Esta propiedad está rodeada de bosques y el vecino más cercano estaba como a 2 millas. Él nos cuenta que estaba acostado en la cama cuando sintió un frío que lo invadió. No podía quitárselo de encima, así que se levantó para prender el calentador y miró por la ventana y se asustó al ver a un hombre parado en la puerta de la casa de su amigo. Estaba vestido con un uniforme viejo y andrajoso, como de la época de la guerra civil. Tenía el brazo levantado como si estuviera a punto de o acababa de tocar la puerta, pero luego se giró, lo vio y caminó tranquilamente por el jardín y desapareció entre los árboles. Estaba pensando qué hacer, pero luego sonó el teléfono. Era su amigo. Le pidió que dejara de tocar la puerta y que simplemente entrara a tomar algo o que tomara pues, o si tenía hambre que entrara o lo que sea, pero que no lo molestara porque se estaba asustando. Él inmediatamente también se asustó y le contó lo que había pasado, lo que había visto. Estaba convencido que le estaba jugando una broma, pero se quedó despierto toda la noche a ver si la persona regresaba y no regresó. Entonces decidió buscar otro lugar para quedarse porque estaba realmente pues, asustado. Y él espera que realmente haya sido un fantasma, porque si no es un fantasma, era algún maniático que andaba ahí, todo asesino serio. En serio, ¿verdad? Sí. Bueno, esa fue mi segunda historia. La segunda historia que les voy a compartir me la contó Carolina, pero le pasó a su prima, no a ella. La voy a leer en primera persona y dice así. Esto sucedió cuando yo vivía en una comunidad rural con mi esposo, mi hija de 3 años y mi bebé de 10 meses. Una noche, después de tener una fuerte pelea con mi esposo, me enojé tanto que tomé a mis 2 hijos y salí de la casa como a las 9 de la noche. Me fui caminando hacia la casa de mi mamá, que queda como a medio kilómetro. En mi familia era costumbre salir por las noches al porche a platicar y se quedaban afuera durante horas. Esa noche estaban todos ahí cuando mi hermano me vio acercarme con los niños y les avisó a los demás que yo venía. Cuando llegué, mi hermano me hizo una pregunta que todavía me da escalofríos. ¿Quién es la niña que venía detrás de ti? Yo le respondí que solo venían conmigo mi niña y mi bebé, nadie más. Pero él insistió, me dijo que claramente había visto a una niña de unos 8 años caminando justo detrás de mí. No puedo negar que sentí muchísimo miedo cuando volvió a repetirlo, pero en ese momento traté de no pensar en eso, quise convencerme de que tal vez había visto mal. Sin embargo, tiempo después volví a ver a esa niña 2 veces más en mi propia casa. La primera vez fue en el patio, la segunda en la cocina, y fue ahí en la cocina cuando decidí prender una velita y rezar por esa niña, pidiendo que encontrara descanso. Después de eso no volví a aparecer y hasta el día de hoy no sé de dónde se me pegó ese fantasma. Ay no, qué miedo. Y vamos a lo mismo de esto de que todavía no es seguro de que sea un niño. Bueno, porque se supone que los niños no pueden ser fantasmas, no pueden quedarse vagando y existe la posibilidad de que sea un demonio. Igual, da miedo ambas cosas, ¿no? Bueno, esa fue mi segunda historia, espero que les haya gustado. Mi tercera y última historia es de Scott, que nos envía este relato que dice que cuando vivía en un estudio pequeño en Seattle, solo tenía un armario para guardar cosas, así que decidí limpiar el armario para hacer un poco más de espacio. Tenía este par de zapatos de vestir que casi nunca usaba,
pero no me decidía a deshacerme de ellos por si acaso los volvía a usar en otra ocasión. Y sabe que con 100% de certeza que cuando los volvió a meter en el armario estaban detrás y debajo de varias otras cosas. Básicamente tenía que vaciar el armario para acceder a ellos. Al día siguiente, mientras subía las escaleras al tercer piso donde estaba su apartamento, ahí estaban esos mismos zapatos, bien acomodados en la barandilla del relleno del segundo piso. Vivía solo y nadie más que yo tenía llave de mi apartamento. No había tenido visitas para nada. Y cuando entré a mi apartamento y revisé el armario, nada más había sido tocado, y con todo lo que tenía metido ahí, habría sido bastante obvio. No es su única experiencia en este edificio, pero definitivamente es una de las que nunca ha podido encontrar una explicación. De esto relacionado a que se me han movido cosas, pero tal vez es porque ando muchas cosas en la cabeza, pensando muchas cosas, de que yo pienso que estoy dejando algo en un lugar y después aparece en otro. Ya me ha pasado en varias ocasiones, pero siempre elijo pensar de que ando muchas cosas en la cabeza. Elegís pensar. Pues son duendes. Sí. Bueno, esta fue mi última historia. Espero les haya gustado. Mi última historia es enviada por Leonardo. Él ya nos había enviado una historia anteriormente y dice así: esta es la segunda historia que les envío y la verdad todavía no sé si fue real lo que vimos. 6 meses después de que mis amigos y yo vimos a la cegua, no volvió a pasarnos nada extraño. Todo estuvo tranquilo hasta que un día decidimos ir a una colina del pueblo como a eso de las 7 de la noche. Mucha gente suele ir a ese lugar porque funciona como un tipo mirador. Desde ahí se ven atardeceres muy bonitos, aunque normalmente la mejor hora para ir es entre las 4 y 5 de la tarde. Recalco eso porque a la hora en que nosotros fuimos no es común que haya personas. De hecho, solo habíamos ido como 3 veces en total, y fue en la última cuando pasó algo extraño. Estábamos ahí tranquilos cuando uno de mis amigos notó algo en el cielo, cerca del cerro. Eran unas luces, o más bien unas bolas luminosas flotando. Se movían de forma lineal, una detrás de la otra. Cuando todos volteamos a ver, las luces brillaban bastante fuerte. Nos quedamos observándolas sin entender qué era lo que estaba pasando. Poco a poco comenzaron a desvanecerse hasta que desaparecieron por completo. Nos quedamos en shock. La verdad, no sentimos miedo, más bien fue una sensación de asombro, como cuando ves algo que sabes que no es normal, pero no logras explicarlo. Después de eso nos fuimos inmediatamente del lugar y no le contamos a nadie. En mi pueblo no son comunes las historias de luces en el cerro. Por eso siempre me quedé pensando qué fue realmente lo que vimos. Y si otras personas que han subido a ese cerrito también habrán visto esas mismas luces o bolas de fuego. Bueno, y esa fue mi última historia. En realidad es la primera del podcast que trata sobre este tipo de luces que en algunos países o regiones piensan que son brujas, otro que son... hay una explicación científica para un tipo de bola, no recuerdo muy bien, pero sí he escuchado que sí hay... Sí, como que es de electricidad. Exacto, entonces no sabría decir si en realidad lo que ellos vieron fue esto o fue algo más como de extraterrestre o fueron brujas, no sé, la verdad. Bueno, y si ustedes tienen una historia que quieran compartir, una historia sobrenatural que les haya pasado a ustedes o a alguien de su familia, alguna amistad, tenemos un correo electrónico donde pueden enviarlas. El correo es vienenochepodcast@gmail.com. La pueden enviar de manera escrita o con un audio de 7 minutos. Y también... como parte de los anuncios, siempre recordarles que nos ayuda mucho si se suscriben a nuestro canal de YouTube y nos escuchan en formato audio en Spotify. También recuerden que estamos en las redes sociales de TikTok, Instagram y Facebook para que vayan a seguirnos. También recuerden que subimos los nuevos episodios los días viernes para que activen la campanita y estén pendientes de los nuevos episodios. Bueno, eso ha sido todo por este video. Nos vemos en el próximo.